que podamos encontrarnos una vez más para seguir acompañando a Jesús en los pasos que fue dando en esta tierra. Hoy vamos a compartir un nuevo episodio que es muy cortito, pero muy trascendente y muy significativo. También nos va a servir para que entendamos cómo estamos recorriendo junto con Jesús lo que fueron sus pasos en esta tierra. Cuando conocemos acerca de Jesús así en forma casual o sin mucha atención, siempre tenemos la imagen de Jesús con sus 12 discípulos y no nos damos una idea que los discípulos de Jesús se fueron construyendo a través del tiempo. Primero fueron esos 5 que habíamos mencionado hace un tiempo atrás. Después se sumó el hermano de Juan cuando Jesús los llamó en la pesca milagrosa. Hasta ahora que sepamos, tenemos 6 discípulos que están siguiendo a Jesús en forma más o menos regular. Y en la historia de hoy vamos a sumar al séptimo, por lo menos conocido así por nombre. Quizás alguno más ya se estaba sumando también y no se menciona, pero tengan en cuenta esto. Esta historia ocurre 1 año y 10 meses después de su bautismo. Esto es importante porque entendemos que ya pasó más de la mitad del ministerio de Jesús y Jesús no tiene todavía conformado su grupo de 12 discípulos. Eso en general la gente no lo conoce. Y esta es una historia muy particular porque es lo que le pasa a una persona que tiene un tipo de vida particular. Y, saben, dentro de las personas que buscamos conocer a Jesús, que lo vamos conociendo a través de la vida, somos todos casos distintos, somos todos personas diferentes, con particularidades distintas y bueno, en este caso la problemática que tenía este hombre de la historia es que él vivía en Capernaum. Era la ciudad donde más se notaba y se veía a Jesús. Y él no podía evitar escuchar las cosas que se decían acerca de él, los milagros que había hecho. Recientemente, el último que había escuchado es que alguien había roto el techo de la casa de Pedro, habían bajado ahí a un paralítico y Jesús lo había sanado. Y además de haberlo sanado, antes de eso había hecho algo fabuloso con lo que él soñaba que le pudiera pasar a él también, porque él no tenía ninguna enfermedad en particular, pero sí tenía un problema particular. Saben, las personas no siempre lo que necesitamos es salud y por eso vamos a Cristo. La verdad es bastante pobre ir a Jesús solamente por una necesidad de restablecimiento de la salud, aunque cualquier razón es buena para acercarse a Jesús. Eso también es verdad, ¿no? Pero la razón más fuerte por la que podemos ir a Jesús es para que Él pueda cambiar la persona que somos y convertirnos en la persona que Él quiere que seamos. Es el poder sentirnos perdonados, en paz con Cristo y en paz con Dios. Eso es lo más valioso que una persona puede obtener al acercarse a Jesús. Y eso es lo que el personaje de hoy deseaba con todo su corazón que pasara. Él deseaba poder estar con los demás que escuchaban a Jesús cuando salía a predicar a la playa o otros lugares, pero él tenía un gran problema. El gran problema que tenía era su profesión. Y se las quiero contar. El personaje del que vamos a hablar hoy era un personaje bastante odiado en general por la población. Imagínense esto que ocurre en un pueblo chico, donde todos se conocen, donde las buenas y malas cosas corren como reguero de pólvora y más o menos el mismo código lo maneja todo el vecindario, ¿no? Y dentro del vecindario había una persona bastante despreciada por su trabajo. Este hombre se llamaba Leví Mateo. Sí, el que hoy conocemos como el evangelista, que escribió uno de los 4 evangelios, el primero de ellos. Pero no siempre Mateo fue el discípulo de Jesús. Antes de esto, su vida había sido bastante lamentable. Y miren, es interesante este concepto que estoy diciendo, porque lamentable a pesar de que estaba lleno de plata. O sea, él tenía dinero. Era una persona de éxito en la vida, si se quiere, pero el dinero no es lo que una vida necesita para poder tener sentido.
Lo que necesitamos para que nuestra vida tenga sentido es que Jesús sea el principal protagonista de ella. Todo lo demás son espejitos de colores, son cosas que parecen. Uno dice, ¿no? Yo si pudiera tener una casa, y son todas cosas buenas, ¿no? Y si pudiera tener más dinero, y está bueno, ¿quién no quisiera tener más dinero? Pero todo eso son detalles absolutamente menores comparado con lo que es poder tener a Jesús viviendo como protagonista de tu vida. Y miren lo que es esta historia por esa razón, porque este hombre era exitoso en la parte económica, buena casa, buen pasar, buen dinero, no tenía problemas por ese lado. Sus problemas pasaban por otro lado, a causa justamente del trabajo que tenía, porque él recaudaba impuestos de sus vecinos, de sus conciudadanos, él el que les iba a cobrar a cada uno de ellos, y después ese dinero se entregaba a Roma una parte y la otra parte quedaba en casa para él, ¿no? Y claro, esto a sus vecinos no les caía demasiado bien. Eran típicos pecadores, calificados así por los maestros de la ley, por los que enseñaban la religión en aquel tiempo. El que era un publicano, un cobrador de impuestos, como era el caso de Leví Mateo, era un pecador, así derecho. Por lo tanto, no se juntaba con el resto de la gente porque era muy rechazado por esta. Y la historia es muy corta. Yo voy a compartirla como la comparte Lucas. Ustedes vieron que esta historia está relatada por tres. Mateo mismo lo cuenta en un solo versículo, el momento de su llamamiento. Después también Marcos lo relata en 2 versículos. Y Lucas también. Y quería leer entonces cómo este evangelista lo relata, cómo Lucas lo cuenta esta historia. Dice en el capítulo 5, el versículo 27 y 28 voy a leer. Dice, después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos, llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. A ver si entendemos lo simple y tremendo de esta historia. Nos cuenta acá que un día como otros estaba Mateo en su oficina, que era una mesa puesta en la vereda donde tenía la documentación, el dinero que iba recaudando, y era donde él desarrollaba su actividad diaria, ¿no? Y esa mañana ve que Jesús viene otra vez con bastante gente que está yendo para el lado de la playa. Otra vez van a tener un día espectacular, está pensando por dentro. Pero él no podía seguirlo tan así como así nomás, no podía dejar todo su trabajo y seguirlo. Aparte, Jesús se fijaría en una persona como él, de su calaña, de su característica. Así que él estaba ahí mirando siempre con una gran envidia a los que seguían a Jesús y con un gran deseo de poder ser parte de ese grupo tan especial, pero no podía. Solo que ese día nos cuenta la historia que Jesús, cuando pasa por la oficina de Mateo, de Leví Mateo, lo mira. Lo mira. Yo imagino que cuando Jesús mira a Mateo, debe haber recibido Mateo un golpe tremendo con esa mirada, porque no era la típica mirada que él recibía. Él normalmente recibía miradas de mucho rechazo, pero Jesús lo miraba con un afecto increíble. No sé, quizás él no recordaba otra mirada tan agradable como la que estaba recibiendo de Jesús en ese momento. Y combinado con esa mirada, Jesús le dice solamente una palabra. Le dice, sígueme. Y el impacto de la mirada, combinado con la invitación que él soñaba recibir, pero creía que no podría, hizo que él no pueda seguir manejando la situación con la cordura y la lógica que diría, bueno, sí, Señor, está bien, tengo unas ganas locas de seguirte, pero déjame que ordene acá la oficina, veo a quién se la dejo y mañana, pasado en estos días, te sigo. No, él colgó todo, dejó los documentos, dejó la mesa de la oficina, dejó todo ahí y se fue de inmediato a seguir a Jesús. Qué bueno que está eso, qué espectacular, qué tremendo es lo que él sabía que encontraría en Jesús y no se equivocó. El resto de su vida y el evangelio escrito por él nos atestiguan de esto. Él dejó todo y siguió a Jesús. ¿Qué habrá pensado de lo que sería de su vida
el resto de los años que le quedaban por vivir. ¿De qué viviría? La verdad no le importaba, porque lo que le importaba era poder estar con Jesús. Él ya sabía que detrás del dinero no estaba la solución de lo que él quería. Siempre se seguía sintiendo vacío e infeliz, pero ahora que estaba siguiendo a Jesús, se sentía uno más del pueblo. Ese día pudo ir a la orilla del lago junto con los demás y disfrutar de escuchar a Jesús. Ese día cambió su vida para siempre. Hasta ese día él se sentía como en otra dimensión, alguien que por ahí quería estar con él, pero sabía que no podía. Pero ese día Jesús lo llamó y él no desperdició la oportunidad. Dejándolo todo, lo siguió. Y la verdad que hizo el mayor negocio de toda su vida. Eh, Ese día él siguió a Jesús y nunca más dejó de seguirlo hasta el día en que murió. Fue desde ese día un seguidor incondicional de Jesús, alguien que descubrió que el secreto de la felicidad consiste en permitirle a Jesús que guíe cada uno de sus pasos, en permitir que Jesús sea el principal protagonista de cada uno de sus días. Siguiendo a Jesús, él estaba seguro. Siguiendo a Jesús, él podía ser feliz en su vida, aunque había dejado su trabajo, aunque había colgado el resto de su vida, pero ahora seguía a Jesús. Te puedo asegurar que el que tiene a Jesús lo tiene todo. Y Él se encargará de que todo lo que necesites no te falte. Nunca tengas miedo de jugarte por Jesús. Nunca pienses que dejarlo todo es mucho, porque el mejor negocio que hizo Mateo fue dejarlo todo para seguir a Jesús. Dejó la miseria que tenía, que era solo dinero, documentos y un trabajo. Lo dejó y se acercó a Jesús, ese que desde ese día guió su vida. Y un día Mateo podrá recibir la herencia eterna en la casa del Padre Celestial por la decisión de ese día. Y porque cada día restante de su vida renovó esa decisión. Miren, ojalá Dios nos bendiga también a vos y a mí para que entendamos esto. Que no nos dejemos encandilar por las necesidades tremendas que tenemos en la vida y que nos desvelan, que son importantes y tenemos que preocuparnos por ellas, por supuesto, pero no te olvides. La mejor decisión que puedas tomar en tu vida es la de seguir a Jesús, aunque eso implique dejarlo todo, porque dejarlo todo y quedarse con Jesús es el negocio más grande que cualquier persona podemos hacer. Ojalá tengamos la sabiduría para entender, para aceptar y para seguir a Jesús, porque así nuestro destino termina junto con el de Mateo, en la eternidad con Jesús. Y por supuesto, eso es lo que queremos que pase, que ninguno de nosotros falte ese día, el día que Jesús venga a buscar a sus hijos y podamos compartir con Él la eternidad. Que Dios nos bendiga.